Oír la palabra del Señor en el texto de Romanos, capítulo 8, verso 26, que habíamos leído también el martes pasado, pero realmente encontré, y es un texto para mucha más meditación de lo breve que hemos podido tener el otro día. Dice así: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Resumiendo el mensaje del martes pasado, hicimos hincapié o énfasis en la palabra flaqueza, en nuestra flaqueza, y dimos solamente 3 de los muchísimos ejemplos que se podrían dar de nuestras flaquezas manifestadas siendo hijos de Dios de distintas maneras. Y dimos 3 que tienen que ver con vidas de creyentes principalmente. Una de ellas era el hecho de, por ejemplo, el tener tal grado de falta de luz, podríamos decir, y no discernir el hecho de el cuidado que hay que tener en la iglesia de no formar bandos o inclinarse a una parte, cuando el apóstol Pablo trataba a los creyentes como niños, como carnales, pues uno decía ser de una manera, otro de otra, y una forma de flaqueza que realmente en el creyente se constituyen en verdaderas fortalezas, maneras de pensar, formas de actuar y de relacionarse aún entre los creyentes. También vimos otro ejemplo que era la conducta personal y en cuanto a lo que cada uno aprobaba como bueno delante de Dios, y dimos el ejemplo de aquel que comía y bebía y de aquel que no lo hacía para Cristo y también lo hacía para Cristo aquel que lo hacía. Y finalizábamos diciendo que, bueno, lo importante sobre todas las cosas era no poner tropiezo o escándalo al hermano por el cual Cristo había muerto, y que si era preciso y era necesario, mejor era no comer y beber que escandalizar al hermano. Y eso también es una manera de expresar y manifestar flaquezas espirituales, carnales, y ustedes vean cómo también tiene mucho que ver con formas muy fuertes de conducta cristiana apoyada aún en cuestión espiritual. Y el último que vimos fue algo mucho más todavía sorprendente para nosotros, pero que deberíamos encontrar la aplicación. Es el hecho cuando tanto la madre de Jacobo y de Zebedeo, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, pedía al Señor Jesús de que sus hijos ocuparan tanto uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor tenía que decirle: no sabes lo que pides. Y lo relacionábamos justamente a un hecho de que podría parecer tan sublime, tan espiritual, pero que era una ignorancia total lo que estaba solicitando esta mujer, por más buena voluntad que pareciera, pero no había más que carnalidad en ese pedido. Pero me quedé con este versículo y lo seguí meditando y pensando, y luego de que dice más el mismo Espíritu, que es el que nos asiste, y en este capítulo 8 de Romanos principalmente es aquel que tiene la victoria sobre la carne y sobre el pecado, es el que viene en nuestra ayuda y en nuestro auxilio, y lo hace de esta manera: al pedir
como conviene, pues nosotros no sabemos. Y esto es algo que nos debe también llamar a reflexión y a meditación personal, el poder llegar a la experiencia bendita y santa de orar en el Espíritu, por supuesto, como dice la palabra, oraré, pero también con entendimiento y sabiendo, y que sea conforme a la voluntad de Dios. Pero también me llamó mucho más la atención de la forma en que lo hace, porque dice, sino que el mismo Espíritu ahora pide por nosotros, dice. Y esto lo hemos escuchado muchísimas veces, como el Espíritu es aquel que tiene que interceder en nuestras oraciones al pedir a Dios, pero yo también pensaba, pide por nosotros, no solamente algo que puede estar relacionado con lo que nosotros pedimos, que entonces el Espíritu es el que pide por nosotros, sino que está pidiendo por nosotros, porque dice, pide por nosotros con gemidos indecibles. Y me llamó muchísimo la atención esta expresión. Y yo decía, Señor, pero ¿qué cosa? ¿Cómo con gemidos indecibles? Cuando uno tendría que pensar, bueno, el Espíritu de Dios pide por nosotros con sabiduría, con entendimiento, con esa facultad propia que tiene al ser Dios y al estar en nuestros corazones, y lo hace de esta manera, con gemidos. ¿Y debido a qué? A nuestra flaqueza. Y lo hace gimiendo. Y el gemido es un sentimiento inexpresado de dolor. Está unido directamente al dolor, al llanto y a expresiones de esa naturaleza. Y lo viene desarrollando el apóstol, porque primeramente lo menciona en el versículo 22, cuando nos dice, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Qué notable. El otro día miraba una breve documental que levantan estos que, bueno, luchan y activistas en pro de el no sufrimiento de los animales sintientes, le dicen ellos, ¿no? Que sienten. Y la verdad me impresionó, porque mostraban todos animales próximos a ser llevados al matadero, tanto ovejas como cabras, como vacas, caballos, patos, gallinas, y los ojos. Me impresionó porque todos tenían la misma expresión de pavor en ellos. Nunca lo había notado yo eso. Un pavor, el miedo de lo que le estaba por suceder. ¿Y qué gemir? Porque no pueden expresarlo de una manera a gritos como uno, si tiene temor, pero qué notable, bien lo decía Fernando el otro día, lo volvemos a recalcar, cuando la Biblia habla, no se equivoca nunca. Y en este sentido también, ¿cuánto está sufriendo la naturaleza al gemir a una, dice, y en esta expresión? Luego dice, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuánto gemido hay en los creyentes? Que a veces no se expresan, porque decíamos, el gemido es un sentimiento inexpresado de dolor, que a veces puede llegar a surgir cuando uno habla más particularmente con alguien, pero cuánto dolor
hay en el corazón de las personas, o por vidas que han llevado, o por el avance de la edad misma, por los sufrimientos, gemidos en el corazón, en el alma. A veces pensamos que solamente tiene que ver con personas grandes y vemos que a veces esos gemidos están en las almas pequeñas, en los niños. Ayer Bárbara, que es maestra de chicos especiales, nos contaba un poco del trato que tiene con tantos chicos con muchos problemas, que algunos parecen vegetales, debido a traumas, a conflictos, a situaciones vividas, aún a veces dentro del vientre de la madre, y que son gemidos que están. Y los creyentes, por supuesto, gemimos también, porque esta es la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, mira, sí, aparentamos una cosa, pero por dentro llevamos un dolor que viene acarreado a lo que el profeta decía, lo que va unido a nuestro ombligo, a nuestro pasado, a nuestra crianza, a cómo hemos vivido, al trato que hemos tenido en la infancia, al desamparo o al desprecio o aún a los golpes, a los maltratos, y que ya aún siendo grandes parece que eso quedara en el olvido, pero siguen siendo gemidos en el corazón. Y esta palabra gemidos luego la podemos ver, no lo vamos a buscar porque la hora se nos va, se lo voy a mencionar nada más. Cuando el apóstol Pablo habla, aunque esta nuestra habitación terrestre se va desgastando, empero la interior se renueva de día en día, dice, ¿no? Y eso lo encontramos en 2 Corintios, el capítulo 5, verso 2, cuando dice, y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuántos gemidos podemos escuchar cuando esta habitación exterior se va desgastando? Y en ese desgaste no solamente viene la vejez, vienen los problemas, las enfermedades, los dolores, los sufrimientos, los impedimentos, las limitaciones y un sinfín de cosas que la mente trabaja de una manera y ya el cuerpo no da. Y uno escucha los gemidos de cuántos hermanos, abuelos, abuelas que uno dice se queja todo el día, pero son gemidos que vienen desde adentro. Y luego lo dice en el 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque quisiéramos, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos. Es decir, no quisiéramos ninguno de nosotros pasar por ese valle de ¿qué? De sombra de muerte, y gemimos frente a una situación semejante. Bien claro lo dice la palabra de Dios, pero también está unida a otro tipo de gemidos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro dice que hay que someterse a los pastores, los cuales velan por nuestras almas, para que el día que tengan que dar cuenta, lo hagan con alegría y no gimiendo. ¿Qué cosa? El otro día pensaba justamente en eso. Si como creyentes tuviésemos un poco más en cuenta cuánto dolor a veces causamos a los demás con nuestra conducta, cuántos impedimentos surgen y gemidos de tristeza y de dolor, no solamente en el corazón del pastor, de otros hermanos también. Gemidos de tristeza y de dolor por causa de conductas flacas en la fe, pecadoras, pecaminosas.
Y también está unido y lo relaciona, esta misma palabra, con el lamento de Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada. Es la misma palabra, ese lamento, ese lloro. Por eso decía, ese gemido está unido directamente al dolor, de distintas naturalezas. Y el Espíritu dice que pide por nosotros con gemidos, que dice que son, ¿cómo? Indecibles. E indecibles es un sinónimo de la palabra, de la misma que utiliza cuando Pedro dice y habla de los que hemos creído en Cristo y lo esperamos, aunque no lo hemos visto, con gozo inefable y glorificado. Es un gozo que no se puede explicar con palabras. No hay palabras que expresen el gozo del creyente que cree en Cristo, aunque no le ha visto, pero le espera. No hay palabras. No hay palabras. Y acá lo utiliza para los gemidos del Espíritu. ¿Qué cosa? Yo decía, está unido directamente al dolor, de lo que tiene que sobrellevar el Espíritu, que intercede por nosotros. Sabemos que el que intercede por nosotros es Cristo desde ya, pero el Espíritu es el vicario de Cristo sobre la tierra, y Él intercede por nosotros. De esta manera, con gemidos. Cristo gemía en su espíritu, gimiendo en su espíritu, dice. En una oportunidad curó a un hombre de una manera, Cristo tenía distintas formas, ¿no? Pero cuando gime en su espíritu a uno que le trajeron, le pone los dedos en el oído y escupiendo, tocó su lengua y reprendió al espíritu que estaba y se curó. Pero gimió, y en otra oportunidad, gimiendo en su espíritu, le contesta a una generación pecadora. Y el Espíritu, que es Dios también, lo hace con nosotros. Tal vez esto nunca lo hemos pensado así, que Él pide por nosotros, de esta manera. Por algo dirá el apóstol en dos oportunidades. La primera, no, como dice, que no debemos apagar el espíritu, ni tampoco contristarlo. Uno lo dice en Tesalonicenses y lo otro lo dice en Efesios. Y en Isaías dice, hicieron enojar su espíritu, y fue contra ellos. Vemos la bendita persona del Espíritu Santo, cuán sensible es. Pero no nos dice la Escritura, porque dice que son palabras o gemidos de la misma la característica que ese gozo inefable, que no se puede explicar con palabras humanas. Los ejemplos que les di es para que tengamos una idea nada más del tipo de dolor que la palabra aplica al gemido y que lo hace el Espíritu por nosotros permanentemente, porque no dice que es un momento, pide por nosotros cada día. Podemos unirlo al pensamiento de la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, y el Espíritu que ha venido a morar en nosotros, que nos acompaña todo el día, las 24 horas del día y todos los años desde que le recibimos en el corazón. Desde ese momento gime por nosotros con gemidos indecibles, y la palabra no describe cuáles son esos gemidos.
podríamos deducirlo de otras escrituras, pero no hay algo explícito. Estos son los gemidos del Espíritu. Es para reflexionarlo, para pensarlo y para, bueno, deben ser particulares para cada uno de nosotros. por nosotros, dice. Él atiende a cada uno conforme a su necesidad y conforme a la gravedad de su flaqueza. Qué manera de gemir, pensaba yo, por favor. Cuando nosotros a veces no aguantamos un sufrimiento, nos harta, nos cansa, nos sobrepasa, pero Él es Dios, gracias a Dios. Él es Dios y tiene la capacidad de atender a cada uno en forma particular, personal. Y el inmenso amor, porque también es amor, de hacerlo de una forma indecible. No se puede explicar con palabras. Y venía a mi mente, y con esto termino, la palabra dice, hay cosas secretas, dice, ¿no?, que pertenecen a Jehová. Pero Dios las entiende, porque el que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es el intento del Espíritu. Dios entiende esas palabras que nosotros no las podemos entender. Para nosotros son ocultas, porque son indecibles, son gemidos. Pero Dios, que escudriña, conoce. Porque conforme al propósito de Dios, demanda, o por la voluntad de Dios, demanda por los santos. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.